Y bueno, con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica a la internacionalista y escritora María Cristina Rosas, con quien tocamos siempre temas internacionales muy puntuales. ¿Cómo está, maestra? Muy buenos días. Buenos días, Elena. Un gusto en saludarla, al igual que a su auditorio. Gracias. Y bueno, platicar sobre lo que está ocurriendo. Sabemos que cuando hablamos de este conflicto que está entre Rusia y Ucrania, no puede serlo sin que también se estén involucrando otros países, como ya lo hemos visto. En este caso, pues México ha optado por tomar una postura más neutral, de no violencia, y bueno, pues también en este caso ya Estados Unidos le exigió a México estar en contra de Rusia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, mire, en primer lugar, pues hay que señalar que Estados Unidos, efectivamente, como lo marca usted, es un actor importante en esta crisis porque es un actor que en cierta forma ha influido en el desarrollo del conflicto. Al decirle a Europa, al decirle a Ucrania que no negociaran con Rusia y que no aceptaran las presiones rusas respecto al tema de la ampliación de la OTAN hacia Ucrania. Este es el origen del conflicto. Y bueno, obviamente para Europa la situación es muy crítica porque pues ellos son vecinos de Ucrania, ellos reciben a los refugiados, ellos reciben también esta crisis energética que se genera por las sanciones y por la gran dependencia que tienen varios países de la Europa comunitaria respecto al gas ruso. Entonces, Estados Unidos le ha dicho a Europa, y Estados Unidos mismo ha hecho esto también, de aplicar sanciones económicas contra Rusia para obligar a Rusia a que cambie su postura y a que terminen las hostilidades contra Ucrania. Varios países del mundo han seguido a Estados Unidos, varias empresas prominentes, lo sabemos, Selena, han decidido cerrar sus operaciones en Rusia, suspenderlas momentáneamente, pues para secundar a Estados Unidos y sobre todo por una razón: evitar posibles represalias de Estados Unidos hacia estas empresas. Les cito rápidamente el caso del Grupo Bimbo. México tiene unas 30 empresas importantes, las importantes que tenemos en el país, todas operan en Rusia, Bimbo entre ellas. Grupo Bimbo anunció hace algunos días que iba a suspender sus operaciones en Rusia. ¿Por qué? Porque mire, Bimbo tiene operaciones en Estados Unidos, en Europa, en China, en muchas partes del mundo, y teme que por tener operaciones en Rusia, por ejemplo, Estados Unidos y los occidentales castiguen a Bimbo. Y esta es una posibilidad real, porque le recuerdo que en 1996 se hizo algo similar con Cuba por parte de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, en ese tiempo encabezado por William Clinton, promulgó la ley Helms-Burton, que es una ley que castiga a los países que mantienen relaciones comerciales con Cuba. Y entonces Cemex, en ese tiempo que operaba en Cuba, decidió terminar sus operaciones en Cuba por temor a represalias de Estados Unidos. Entonces, todo esto se lo menciono porque el gobierno mexicano ha dicho que no va a aplicar sanciones contra Rusia, y también vimos la semana pasada reuniones de legisladores mexicanos con el embajador de Rusia en México, lo que molestó profundamente, obviamente, a Estados Unidos, y usted recordará que incluso el embajador de Estados Unidos en México, el embajador Salazar, dijo que México debe interrumpir sus relaciones con Rusia. Por supuesto, México es un Estado soberano, la decisión de interrumpir o no las relaciones con un país pues depende enteramente de México. Lo que está haciendo Estados Unidos es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, es extraterritorial, pero no podemos negar que si hay un riesgo para México, ¿no? Que México se convierta en motivo de sanciones por parte de Estados Unidos por no sancionar a Rusia. Claro, y en ese sentido yo creo que es muy importante también ver cómo va avanzando esta negociación, que cada vez se ve más difícil, sobre todo con las declaraciones que dio el presidente Joe Biden, donde pues prácticamente dice que Vladimir Putin ya no debe de ser el presidente de Rusia, que lo deben de quitar. Ya después trataron de componerla, no pudieron, pero vemos que cada vez el escenario internacional pues se torna más complicado como para poder darle una solución a este conflicto. Mire, es muy peligroso lo que dijo Biden. Yo no sé, se lo confieso, si Biden ya tiene un problema de senilidad o un problema de animadversión personal contra Putin. El año pasado también lo llamó asesino, ahora lo define como carnicero, como criminal de guerra.
Yo creo que si se quiere tener una negociación con un país, no se puede llamar de esa manera a su líder. Esa es mi opinión. Sí, sí. Y bueno, ahorita cambió la sede de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. ¿Se acuerda que estaban negociando en Bielorrusia? Que es un país muy prorruso, y Ucrania pues tenía bastantes reticencias, entonces bueno, de acuerdo. Ahora se movió la sede de las negociaciones, se van a ir a Turquía, que es miembro de OTAN, y Turquía, usted sabe, es un país gobernado por un autócrata, que es Erdogan, que le habla muy bien a Putin y que tiene ciertas fricciones con Biden. Tal vez el cambiar de sede ayude un poco, pero sí les digo una cosa, mientras Biden no cambie su actitud hacia Putin, no vamos a poder avanzar, porque no puede defenestrar a un presidente. Putin es presidente de Estados Unidos, de Rusia, perdón, le guste o no a Estados Unidos. Entonces hay que negociar con él, y si si está diciendo que hay que deponerlo o debe salir del poder, luego el canciller de Estados Unidos desmintió esto y dijo que Estados Unidos no quiere buscar la salida de Putin, porque fíjese lo que implica lo que dijo Biden. Implica tratar a Rusia como si fuera cualquier país, cualquier país en desarrollo, cualquier país menor, como en los tiempos de Guerra Fría, cuando ponían y quitaban dictadores o gobernantes. Se me hace aberrante de un presidente de Estados Unidos que hable en esos términos. Y esto lo único que hace, Selena, es enrarecer el ambiente político, que ya de por sí está muy tenso. Así y no es. vaya siendo que Europa, cansada de los errores de Biden, termine finalmente por distanciarse de Biden y busque una negociación con Putin a través de la mediación de China. Ese podría ser otro de los escenarios, y yo creo que nos estamos encaminando para allá debido a todos los errores estratégicos que está cometiendo Estados Unidos en esta crisis. Claro, y en ese sentido yo creo que es muy importante también dejarle claro a la audiencia, porque sobre todo, por ejemplo, en países como el nuestro, como México, que quizá no estamos tan cerca de la cultura de Rusia, de Ucrania, y que a lo mejor y no podemos entender en la totalidad la profundidad que tiene este conflicto, yo creo que sí es muy importante decirles que cuando se trata de un conflicto ya bélico, de un conflicto de guerra, nunca hay buenos, ni tampoco nunca hay malos. O sea, siempre ambas partes tienen su razón, y ahorita yo creo que sí la información se está inclinando mucho a que es que los rusos son los malos. No, es que los rusos no son los malos, es que los dos tienen intereses diferentes. Claro, estamos hablando de intereses políticos. Yo creo que esto de buenos, malos, blancos, negros, lo tenemos que superar. Y tenemos que mirar con una visión más amplia el conflicto. Mire, a México le está afectando en los precios de los hidrocarburos, le está afectando en los precios de las gasolinas, nos va a afectar en el tema de granos básicos, porque Rusia y Ucrania producen la tercera parte de los granos básicos del mundo, y la cebada por lo menos. Entonces, eso nos va a pegar, ¿no? Y nos está pegando. De hecho, vamos a tener más inflación, va a haber más problemas para el bolsillo del ciudadano promedio, y bueno, esto habla de que es bastante más complejo de cómo nos lo están presentando varios medios de comunicación, siempre satanizando a Putin sin ver la panorámica tan compleja y a los actores que están involucrados en esta crisis. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, las exigencias que hace Estados Unidos y esta posición tan hostil que tiene en contra quizá de cómo ha tratado o cómo ha llevado este conflicto México, pudiera también, pues, como ahorita lo comentó, ¿no?, tener estas sanciones económicas que se le da a ciertas empresas y que finalmente es un efecto dominó, porque esas empresas tienen empleados, les afecta en los ingresos, entonces, pues sí, es muy delicado todas las decisiones que se tomen. Es muy delicado. Mire, sí le comentaba que hay unas 30 empresas, las principales, ¿no? Empresas mexicanas operando en Rusia. Nosotros tenemos un comercio deficitario, pero Rusia es muy importante para nosotros en la venta de fertilizantes, entonces, si aplicamos sanciones y nos plegamos a Estados Unidos, también esto va a afectar terriblemente al sector agropecuario, porque los fertilizantes rusos sí son una parte sustancial de las compras que hacemos a ese país y son cruciales para el sector agropecuario. Ahí tiene otra implicación de suspender la relación con Rusia, por ejemplo. Perfecto, ¿no? Pues vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo de este conflicto, y como siempre, María Cristina Rosas, le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta llamada, explicarnos qué es lo que está sucediendo en el contexto internacional, que finalmente pues siempre tiene repercusiones en lo local. Así es, Elena, pues vamos a seguir monitoreando este conflicto. Ojalá pronto tengamos mejores noticias que comentar.
Gracias, María Cristina Rosas, internacionalista y escritora. Que tenga un excelente día. Gracias, igualmente.